hermanos, a los pequeños y a los medianos, de esta manera, gloria a Dios. Voy a pedirle que abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 2. Vamos a leer de los versículos 41 al 52. Vamos a encontrar ahí a nuestro mismo Señor Jesucristo siendo un niño que descubría cuál era el propósito para el que estaba llamado. Cuando estamos promoviendo los talentos en los niños, en las niñas, los jovencitos, estamos creyendo que todos ellos tienen capacidades y talentos que Dios ha puesto en sus vidas. Amén. Queremos que ellos los vayan descubriendo y sabiendo que sí pueden, ¿verdad? De repente se ponen nerviosos porque no lo habían hecho antes así de manera individual, pero lo han hecho muy bien, gracias a Dios. Dios les bendiga a todos. Dice el capítulo 2 y el versículo 41: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Señor, te pido que bendigas tu palabra en nuestro corazón y que edifiques en los niños también, los jovencitos y las jovencitas, las niñas y nosotros todos, con tu palabra, principios que nos bendigan y nos comprometan más a servirte en el propósito correcto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Este es un pasaje muy singular. Jesús tiene 12 años de edad, es todavía considerado un niño, y leí todo el pasaje para que tengamos más familiaridad con el hecho, ¿verdad? Lo que sucedió. Y estamos viendo aquí un asunto muy importante para los niños y las niñas y también nosotros. Dice que sus padres todos los años iban a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y él los acompañaba todos los años. Cada vez que iban, él estaba con ellos. Entonces, una primera lección que debemos tomar aquí es que nosotros debemos de saber acercar a nuestros hijos para que junto con nosotros busquen a Dios y que vayan aprendiendo cómo orar, cómo adorar, cómo bendecir el nombre del Señor. Y esta noche, bueno, pues los niños y las niñas, las jovencitas y los jovencitos nos han demostrado que sí lo están empezando a hacer bien. Amén. Y es importante que veamos que la familia tiene que tener el proyecto de que los hijos vayan creciendo con la misma fe y la misma devoción. La sorpresa que llevaron con Jesús, José y María, fue que pues en la fiesta misma había tanta confianza de que Jesús y todos sus primos y todos los hijos o muchachitos de su edad andaban ahí en medio de la fiesta. Todo estaba, pues no estaba el tiempo como ahora, ¿verdad? No robaban niños, no secuestraban gente, no estaba en la sociedad como ahora. Y para ellos fue muy sencillo estar participando en las actividades
de la fiesta de la Pascua y no tener a la vista a Jesús, que al final de cuentas tenía 12 años y no era muy pequeñito, ¿no? Pero lo sorprendente es que ellos se van, se acaba la fiesta y se regresan, y yo no sé, es muy sorprendente esto, ¿verdad? Porque aunque tenga 12 años, pues cuando usted se va a ir de un lugar, pues tienen que llevar a los hijos, ¿verdad? Y ellos se fueron de regreso y supusieron que Jesús iba también por ahí entre todos. Ustedes se van del culto y dicen, ay, con alguien de todos irá mi hijo, ¿verdad? No, ¿verdad? Definitivamente no. No es muy entendible la actitud de María y de José, pero un poquito leyendo lo que era la costumbre o las costumbres de aquel pueblo, al final de cuentas, todo el mundo se movía y todas las gentes del mismo pueblo se movían juntos. Y ellos en esa confianza, vaya que bastante confianza que tuvieron. Y dice el versículo 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Que es la primera lección. No debe pasar que nuestros hijos, y mucha atención, jovencitos, niñas y niños, no se debe hacer nada que papá y mamá no sepan que lo vamos a hacer. No se puede hacer nada diciendo, aunque papá y mamá no sepan, yo como que ya lo voy a hacer. No debe ser así. Jesús se quedó conversando con los doctores de la ley. Esto es sorprendente. Y ellos, sus padres, José y María, pensaban que estaba entre la compañía. Dice, anduvieron camino de un día entero caminando. Habían avanzado bastante. Y entonces le buscaban entre los parientes y los conocidos. ¿No se vino Jesús con ustedes? No, María aquí no está. Y José quizá buscando por otros lados, ¿verdad? Oye, Zacarías, ¿no se vino Jesús con Juanito? Porque Juan Bautista también era más o menos de la edad, ¿verdad? No, ¿y no anda? Aquí anda Juan, sí, pues ahí va Juan, pero Jesús no vino, no se vino. Se empezaron a preocupar. Ya cuando le preguntaron a todos, pues a regresarse. Miren lo que pasó. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Versículo 46, que es sorprendente. Y aconteció que 3 días después le hallaron. 3 días. Ay, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes se le ha perdido alguna vez un niño en una de las tiendas. Ay. Con una hora, con minutos tienes. Hoy, ya lo que quieres es verlo otra vez, ¿verdad? Es impresionante la angustia que puede sentir un padre de familia, una madre de familia con un hijo extraviado. Pues yo creo que ya para este entonces ya sí andaban un poquito, o aún bastante angustiados, porque cuando le encuentran, dice que lo encontraron a los 3 días después de hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Esto era insólito. Los doctores de la ley sabían mucho de las escrituras proféticas y del Pentateuco, y los niños regularmente, pues sí aprendían los mandamientos, pero no se sentaban con los doctores de la ley a preguntar. Aquí quiero dejar con todos los niños y niñas que participaron, salud, el día de hoy en la Noche de Talentos. Ustedes no se conformen con poquito, investiguen más. ¿Les gustó ese tipo de canto que cantaron ahora? Bueno, revisen todos los cantos que hay de esa hermana que cantó ese canto que ustedes. Hubo 2 niñas que cantaron, supe que me amaban. Estaban un poquito nerviosas y luego fueron agarrando confianza y, oye, que bien cantaron, ¿verdad? Bueno, todos cantaron muy bonito, pero ellas 2 me llamaban la atención porque los se volteaban a mirar como que se hacían señas de que súbele, oye, espérate, no te me quedes atrás, ahí van. Y luego hubo 3 muy medianitas ahí, ya se discutieron muy bien ellas. No me aprendió los nombres de todo, y luego las que cantaron solitas, oye, aquellas 2 criaturas, cada una solita, pero bien cantadito. Bien hecho que hicieron el trabajo, ¿verdad? Y luego el trío final, oye, por favor, qué especialidad de esas criaturas, ¿verdad? Los niños también ellos están disfrutando esto, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que reconocerles lo valioso que es este atrevimiento de querer hacerlo de manera especial. Y hay que animarlos, no hay que esperar que hasta el otro año en la Noche de Talentos.
anímelo para que el domingo canten un especial estos niños, o este dúo o este trío, o durante la semana si sienten muchos nervios el domingo, bueno, pues que durante la semana vayan cantando y luego vayan agarrando más confianza, porque de ahí surgen los cantantes, ¿eh? Usted oye a Marcela Gándara cantar ahora, pero pues de repente la pusieron de emergencia porque estaba ronca la que cantaba, y no la habían oído nunca. Y ahora la hermana Marcela Gándara es un personaje del mundo cristiano. Entonces, nuestros niños y nuestras niñas encierran un potencial muy grande. Los padres de Jesús, igual que a veces nos puede pasar a nosotros, no dimensionaban que Jesús ya había entendido su propósito, había comprendido con la misma escritura que Él era el Mesías y que ya debería de empezar a interactuar con la gente que estaba gobernando la nación a la que Él venía para ser el Salvador del mundo. Entonces, no se nos dice qué temas le preguntaba Jesús teniendo 12 años a los doctores de la ley, pero sí dice aquí el versículo 37, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, hacía preguntas muy inteligentes y demandaba explicaciones bastante profundas, y luego cuando a él le preguntaban, él respondía correctamente. Qué lindo, ¿verdad? Yo sé que de este grupo de niños, un buen número de ellos ya están en los cuadros de honor en las escuelas. Los padres de varios de ellos me han platicado. Entonces, aparte de que tienen talento, tienen capacidades que están desarrollando, inteligencia y respuestas correctas veían en Cristo. Es importante, niños y jovencitos, niñas y jovencitas también, que le pidan a Dios, fíjense bien el consejo que le voy a dar, le pidan a Dios que su inteligencia que Dios les ha dado, porque todos tenemos una dotación de inteligencia de parte de Dios, oren a Dios y díganle: Señor, que mi inteligencia se desarrolle para tu gloria, que mi capacidad que tú me has dado, yo la desenvuelva y la desarrolle para tu gloria, y que sepan responder ante las necesidades y los problemas de la vida de manera inteligente. Bien, cuando le vieron los padres a Jesús, se sorprendieron, porque estaba dialogando con los doctores de la ley, hombres de mucha profundidad y conocimiento en las escrituras conocidas hasta ese momento. Ya tenían ellos los escritos de Isaías y de los profetas menores, y también todos los escritos de Moisés. Cuando le vieron, se sorprendieron. Le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado, dice ahí, con angustia. Estaban bien angustiados porque temían que a Jesús le hubiera pasado algo. Entonces él les hace una respuesta en forma de pregunta: ¿por qué me buscabais? Dice primero. ¿Quién les dijo que yo estaba perdido? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías, segunda pregunta, no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿De qué padre estaba hablando Jesús, hermanos? De Dios. Él ya había entendido que Él era el Hijo de Dios encarnado. Tremendo esto. Él, entendiendo las Escrituras y leyendo las profecías escritas desde Isaías, que es uno de los profetas que más claramente describía. Jesús debe haber encontrado en las expresiones de Isaías el retrato de su experiencia, porque Isaías fue el que dijo: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, él tiene que haberse encontrado retratado ahí. Y entonces estaba haciendo preguntas muy interesantes a los doctores de la ley. La madre de Cristo, perdón, la madre de Jesús, porque no fue la madre de Cristo, fue la madre de Jesús. Fue la madre de Jesús de Nazaret. Entonces, la madre de Jesús está sacudida por la emoción de creer que su hijo estaba perdido o que le había pasado algo mal. Y él la ubica a él y a ella y a José y les dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabían que en los negocios de mi padre es necesario estar? Les dice: el tiempo ya llegó en que yo me empiece a ocupar de lo que mi padre me mandó.
Es una declaración que ellos no entendieron, porque dice aquí, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Estoy tomando el pasaje como referencia para aplicarlo a lo que esta noche hemos celebrado, así que no voy a ir en la profundidad de este punto, que es bastante rico y profundo, pero quiero dejarlo entre nosotros, los niños y nosotros en esta noche. No siempre entendemos lo que ellos dicen. Mucha atención acá, mis hermanos. A veces nuestros hijos dicen cosas que nosotros pensamos que ya sabemos lo que están diciendo, pero ellos tienen menos manera de expresarse lo que sienten y lo que viven. Y nosotros debemos de crecer en entender lo que ellos están viviendo. Y los hijos, todos ustedes niños y niñas, tienen que entender que deben de hablarle y preguntarle a papá y a mamá todo lo que necesiten saber. Todas las dudas que vengan a su mente, todas las ideas que vengan a su mente, deben de compartirlas. Quizá haya alguien que diga, hermano, no les dé cuerda, hermano, porque algunos de ellos hacen preguntas muy interesantes y preguntas que a veces no hallamos exactamente toda la respuesta contundente, pero junto con ellos podemos aprender. Y así le pasó a María y a José. No entendieron las palabras que les habló Jesús, pero vamos a dejar esa profundidad, vamos a entrar allá. Descendió con ellos, o sea, no les dijo, de aquí en adelante yo sé a qué horas me regreso a la casa, ya sé que voy a estar en la voz de mi padre y ustedes me van respetando. No, él no perdió la obediencia, y dice en el siguiente versículo, descendió con ellos y volvió a Nazaret. Yo no sé cómo lo despidieron los doctores de la ley, o qué les dijo. Otro día platicamos, señores. ¿Qué les diría? O tal vez le dijeron, no lo dejen de traer a la próxima vez. Pero saben que ellos ya no lo volvieron a ver. Al año siguiente, cuando lo volvieron a ver, fue cuando Cristo profetizó, leyendo que se estaba cumpliendo la palabra delante de ellos. El Evangelio de Lucas, también el capítulo 4, cuando dice que Jesús tomó la escritura y leyó, porque el Señor me ha ungido para sanar a los pobres de corazón, dar libertad a los cautivos, y luego dijo, hoy se ha cumplido delante de nosotros esta palabra. Lo quisieron matar, no querían aceptar, no le entendían. Bueno, cualquiera de nuestros niños puede llegar a sobresalir de tal manera que la gente pueda verlos demasiado encumbrados, pero nosotros, sus padres, debemos saber entenderlos. Aquí hay algo me interesa marcar para que los niños y los jóvenes no se les olvide. Dice, y estaba sujeto a ellos. Jesús estuvo siempre, la palabra sujeto quiere decir dispuesto voluntariamente a obedecer a sus padres. Así que niños y niñas, jóvenes y jovencitas, la obediencia a sus padres les va a permitir que Dios siga multiplicando la gracia y el talento en sus vidas, porque después de que la palabra dice que estaba sujeto a ellos y que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, describe lo que pasa con Jesús. Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. En los tres elementos que menciona, sabiduría es lo que viene de Dios para nuestra vida, estatura es el área física, y gracia es la capacidad de relacionarse con los demás. En el espíritu, en el cuerpo y en el alma estaba creciendo Jesús. Hermano, que Dios nos ayude para que nuestros niños, nuestros nuevos talentos crezcan en sabiduría, crezcan en estatura. En estatura no los vamos a poder parar, ellos como quiera van a crecer, pero que crezcan en sabiduría y en gracia. Y esto es para con Dios y para con los hombres. Que aprendan más de Dios, que conozcan más de Dios, que aprendan a interactuar con Dios, a relacionarse con Dios, pero también que aprendan a relacionarse con los demás, como todos somos cristianos e hijos de Dios. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar por todos estos niños que participaron el día de hoy. Vamos a bendecir sus vidas. Yo quisiera que pasaran aquí todos los niños y niñas, jóvenes y jovencitos o jovencitas que están aquí, pasaran por aquí al altar y detrás